Bueno, vamos a comenzar en este momento con respecto a lo que son los negocios populares. Si bien es cierto, aquí nos está acompañando Juan Carlos también para dar los criterios. Existen muchas situaciones que se están generando. De ser necesario, vamos a ir contestando estas 7 preguntas y, ¿por qué no?, aquellas otras que se vayan dando por medio de ustedes, que son la comunidad contable. La primera pregunta que vamos a contestar va a ser: ¿quiénes son los negocios populares? La segunda pregunta: ¿cuáles son las actividades que no forman parte de los negocios populares? La tercera: ¿cuál es el impuesto a la renta que tienen que cancelar los negocios populares? Cuarta: ¿qué ocurre con aquellos contribuyentes que tienen otras actividades excluyentes? Quinta: ¿qué ocurre con aquellos contribuyentes que sobrepasan los $20,000 de ingresos? Sexta: ¿aplica declaraciones de IVA en los negocios populares? Y séptima: ¿qué ocurre con un contribuyente RIMPE emprendedor que tuvo ingresos menores a los $20,000? Entonces, esas son las 7 preguntas principales que se va a enfocar este Facebook Live, ¿ya? ¿Quiénes son los negocios populares? Ya, los negocios populares, si bien es cierto, podemos aquí mencionar, son contribuyentes cuyos ingresos brutos están desde 0 hasta $20,000. Ya, esa es la primera consideración que se tiene que tener con respecto a los negocios populares. También están considerados aquellos que son emprendedores y artesanos. No existen sociedades consideradas negocios populares. Ellos pertenecen al régimen RIMPE emprendedor. Esta es la primera consideración. ¿Quiénes son los negocios populares? Juan Carlos, ¿alguna retroalimentación? Bueno, también podemos considerar como negocios populares por la certificación que se ha generado a ciertos contribuyentes desde el año 2020, que fueron la categorización de los catastros. Pero también como negocios populares también se encuentran muchas actividades excluyentes del RIMPE, que pueden ser arrendamiento de bienes inmuebles, lo que son honorarios profesionales, actividades de transporte, pero cada cual va a tributar de acuerdo a su mismo régimen, independientemente de la leyenda que tenga que tener cada comprobante de Marlo. Correcto. Esta parte que está aquí es la más primordial del concepto de quiénes son los negocios populares. Sin embargo, conforme se vayan dando contestando las preguntas, se van a ver diferentes situaciones. Por ejemplo, tenemos un contador que se encuentra en régimen general, pero equivocadamente ha sido colocado en negocio popular. Entonces, hasta el año 2022 no se podía hacer ningún tipo de corrección. En este año ya se puede realizar las correcciones necesarias. ¿Cuáles son las actividades que no forman parte de los negocios populares? Estas actividades realmente se encuentran en el artículo 97.4 de la ley, y con estas actividades nosotros podemos revisar cuáles actividades van a tributar bajo el régimen general, ¿ya? Ya vimos de una parte que los que son negocios populares o que están en el régimen RIMPE serán emprendedores y artesanos. Entonces, estas actividades tributarán bajo otro régimen. Tenemos toda actividad relacionada bajo contratos de construcción. Ya siempre veremos en la actividad que diga contratos de construcción o para la construcción de edificios, de casas. Todas esas actividades pertenecen al régimen general. También las actividades de profesionales, mandatos y representaciones, ¿ya? Estas actividades todavía que se encuentran como es de ley, tiene que ser una persona que se encuentre con título de tercer nivel, también aquella persona que tenga un título de tecnólogo, perdón, también pertenecen al régimen general. Aquí también se está dando una consideración con estas actividades, algo que genera muchas dudas, ¿ya? Aquí se está colocando en las actividades que pertenecen, ¿ya? O sea, se estaba tratando de colocar las actividades que pertenecen a los comisionistas. Todavía tengo entendido que muy pronto puede salir una resolución por parte del Servicio de Rentas Internas para poder ver qué son los comisionistas. Todavía en contestaciones por parte de la Administración Tributaria, que ha contestado, pero son consultas no vinculantes. Ellos han manifestado que los comisionistas pertenecen al régimen general, pero con los parámetros que están establecidos en la ley, prácticamente desde mi punto de vista los comisionistas siguen siendo régimen
RIMPE, negocios populares, y son desde sus ingresos de 0 hasta 20,000, y pasado esa parte, pasado los 20,000, RIMPE emprendedor. ¿Qué opinas, Juan Carlos? Por esta parte de la misma administración tributaria, sí se tendría que sacar una resolución para poder aclarar cuáles son las personas que están como comisionistas bajo el régimen general. Debemos de tomar en cuenta que hay una información muy relativa y hay un conceptos que habían dentro de lo que era el régimen de microempresas. Como lo pudimos ver, el capítulo ha sido derogado para el año 2022. Entonces, el concepto queda bastante abierto porque no ha habido ninguna consulta vinculante, solo ha sido lo que establece el Código de Comercio, Omar. Claro, para aquella persona que me está preguntando qué significa representaciones, realmente es la representación legal. Una persona que se encuentra debidamente registrada con un nombramiento, factura por honorarios por representación legal. Eso pertenece al régimen general. En algunas ocasiones, equivocadamente, lo están colocando bajo negocio popular o régimen RIMPE emprendedor. ¿Ya? Sí, y es cierto. A veces yo sí me pongo molesto cuando me hacen ese tipo de consultas, indicándome lo que pasa es que existe una consulta vinculante, y me pasan ese folleto. Eso no es consulta vinculante. Para hacer una consulta vinculante, ni siquiera tienen para pagarle bien a un contador y van a pagar un abogado para que patrocine una consulta vinculante. Entonces, una consulta vinculante va patrocinada por un abogado, y una vez que esté la respuesta, en ese momento ya se podría hacer. Me imagino que ya existen esas consultas, pero todavía no han sido, por medio de la administración, todavía no han sido comunicadas. ¿Ya? La otra actividad son las actividades de transporte. Las actividades de transporte obligatoriamente siempre y cuando se encuentren con sus debidos como organismo regulador. No es que Marlon Yucha compra un carrito y comienza a dar un servicio, y esa es actividad de transporte, eso es servicio logístico, y también se puede categorizar en negocio popular o en el régimen RIMPE emprendedor. Ya, pero las actividades de transporte obligatoriamente pertenecen al régimen general. Juan Carlos. Aquí debemos de tomar como una consideración fuera de lo que estamos viendo las actividades no sujetas al RIMPE. Hay muchos contribuyentes que para el año 2022 están como una actividad excluyente, pero en los certificados del RUC mantienen la respectiva leyenda de contribuyente negocio popular. Ellos tienen que acogerse, digamos, de manera libre y voluntaria al tipo de exclusión que tienen ellos y poder tributar bajo régimen general aplicando la tabla del artículo 36. Esa sería una de las consideraciones a aplicar, Marlo. Ya mismo vamos a leer las consultas que se están realizando por medio del Facebook Live. ¿Ya? Las actividades agropecuarias, recordemos que todavía existe el IRU agropecuario. Ya por ahí no veo que me lo están matando, dice que ya no existe. No, todavía está vigente el IRU agropecuario. Esas actividades pertenecen al régimen, otro tipo de régimen que no sea negocio popular o RIMPE emprendedor. Tenemos también las actividades de comercialización de combustible, actividades en relación de dependencia, rentas de capital. ¿Cuál es la consideración con respecto a las rentas de capital, Juan Carlos? Podemos ver que dentro de la misma normativa tributaria, tanto ley y reglamento, no tenemos un concepto que nos va a hablar de lo que es una renta de capital, pero lo pudimos ver el concepto en el año 2020 con una resolución que sacó el Servicio de Rentas Internas que estaba relacionada al capítulo de microempresas. Entonces nos daba a conocer que rentas de capital provenían de las actividades de arrendamiento de bienes inmuebles y lo que son rendimientos financieros, Marco. En esta parte que está aquí, ya siempre tenemos que tener ya en cuenta que una renta de capital, al no existir este concepto, involucra que sea también de un bien inmueble como de un bien mueble. ¿Ya? Estas actividades pertenecen al régimen general y no estarían en lo que son negocios populares. Estos Facebook Live que estamos realizando vienen vinculados con otros que son más adelante. O sea, las personas que están viendo este Facebook Live igual les va a ayudar para cuando tengamos el del RIMPE emprendedor. Regímenes especiales como el IRU agropecuario, como el IRU bananero, que es un régimen que tributa bajo otro tipo de parámetros. Inversión extranjera directa
y actividades en asociación pública-privada, sector de hidrocarburos, minería, petroquímica, los laboratorios médicos y farmacéuticos, laboratorio farmacéutico, una farmacia de ley pertenece al régimen RIMPE emprendedor o RIMPE negocio popular. Aquí se refiere a lo que son laboratorios farmacéuticos o médicos, industrias básicas, sector financiero, sectores seguros, economía popular y solidaria, y quienes hayan recibido ingresos superiores a los $300,000. Entonces, este tipo de situaciones, este tipo de actividades son las que normalmente nosotros tenemos que revisar siempre para poder decidir si mi actividad que tengo en el RUC pertenece o no pertenece a un negocio popular, ¿ya? Siguiendo con esta temática, ¿ya? Tenemos cuál es el impuesto a la renta que tienen que cancelar los negocios populares. Cabe aclarar, yo veo que muchas personas están consultando, ya desean pagar, creo que desde el primer día o desde el 2 días del mes de enero, ya cancelar los $60 al servicio de rentas internas. Todavía no se encuentra el formulario habilitado por parte del Servicio de Rentas Internas. Sin embargo, Juan Carlos nos va a dar una retroalimentación. Juan Carlos. A ver, en cuanto a la aplicación de lo que son las actividades excluyentes en cuanto a lo que son farmacias. Por la actividad comercial no son sujetas de lo que son el RIMPE, pasaría a ser de régimen en general, Marlon, completamente en sí. Ok. Listo, para que se comparta sobre la forma de pago. ¿Ya? A ver. Listo, proyectamos el momento. Bueno, en cuanto al pago que lo vamos a tener de los contribuyentes RIMPE Negocio Popular. Como nosotros pudimos ver en el año 2022, tenemos una tabla vigente que fue expuesta, pero al momento no tenemos un formulario de cómo vamos a cancelar este tipo de pago de acuerdo a los contribuyentes. Se daba a conocer que tenemos que cancelar de 0 a $20,000 una cuota única de $60, la cual establecía que no íbamos a hacer ni tanto ni declaraciones de IVA ni declaraciones de renta. Pero se ha estado generando la confusión de acuerdo a lo que nosotros hemos podido ver en los comentarios de los grupos, que hay muchos contribuyentes que tienen la idea de que van a pagar los $60 y están entregando notas de venta o facturas sin ver el limitante de lo que van a tener un pago en exceso. Entonces nosotros debemos hacer una consideración principal de acuerdo a los excedentes que vamos a tener en cuanto a los ingresos, porque no es lo mismo la exención que vamos a tener de 0 a $20,000 de un contribuyente negocio popular que tenga de $75,000 en adelante, cómo va a ser el esquema que él va a pagar de acuerdo a la tabla proyectada al régimen RIMPE negocio popular. Para esto nosotros debemos de tomar en cuenta lo siguiente. La normativa ha establecido un concepto de permanencia. Si un contribuyente desde el 1 de enero del año 2022 al 31 de diciembre estaba categorizado como negocio popular, si él sobrepasó en el mes de julio los ingresos de los $20,000, él tiene que finalizar hasta el 31 de diciembre como negocio popular. Si una persona que abre el RUC el 16 de enero se categoriza como negocio popular, él tiene que permanecer hasta el 31 de diciembre como el mismo régimen negocio popular. No nos podemos cambiar nosotros a medio año de un régimen a otro. Igual pasa a ser dentro de como lo explicaba Marlon, de emprendedor a régimen general. Entonces, esto se va a dar de año a año los respectivos cambios. Pero nosotros, de acuerdo a los excedentes que tengamos de ingresos, tenemos que tributar de acuerdo a la tabla del artículo 97.6. Pero cuando hablamos de este forma de cálculo que es muy similar a la del artículo 36 de la tabla de personas naturales, vemos que tiene los mismos conceptos del límite inferior, lo que conocemos nosotros como impuesto a la fracción básica, límite superior, la fracción excedente. Tenemos un impuesto a la fracción básica y también tenemos un impuesto tipo marginal. Entonces nosotros si tenemos ingresos
sujetos a lo que es negocio popular de acuerdo a nuestros libros de ingresos. Debemos de tomar en cuenta que los contribuyentes que estén como negocio popular tienen también los deberes formales, emitir las notas de venta o los comprobantes de venta y también llevar de manera obligatoria un registro de ingresos. Pero si un contribuyente, que vamos a tomar el primer ejemplo, tiene ingresos de 0 a 20,000 dólares, ¿cuánto va a ser la cuota que tiene que cancelar? $60, ¿ya? Entonces, ¿cómo va a cancelar esta cuota en el mes de marzo? De acuerdo a un ejemplo que vamos a hacer de un formulario. Pero si hay un contribuyente que ha emitido notas de venta hasta el mes de diciembre por el monto de $40,000, ¿cómo va a ser la aplicación que él va a dar? Como ustedes pueden ver, los $40,000 están dentro del segundo lineal de la tabla, de 20,000 un centavo hasta $50,000. Por estar en este lineal, el contribuyente tiene que cancelar $60. Pero si vemos que se va a restar los ingresos sujetos al RIMPE de negocio popular menos el límite inferior, nos va a dar el valor de 19,999,99 centavos. Al valor excedente, nosotros le vamos a aplicar el 1% del impuesto tipo marginal. Esto quiere decir que el contribuyente, por tener ingresos excedentes de $20,000, tiene que pagar $200 de impuesto tipo marginal. ¿Cuánto va a ser la cuota que tiene que pagar en el mes de marzo un contribuyente? El valor de $260. Pero hay contribuyentes que van teniendo ingresos un poco más mayores de lo que estamos viendo ahorita. Se ha podido ver en los ejemplos o preguntas que se han realizado de casos como de $90,000. Entonces, aquí es donde nace la confusión de los contribuyentes. Por el monto de $90,000, no sería lógico que se pague solo $60. Entonces, aquí en este momento, tomando el ejemplo, un contribuyente con un monto de $90,000 tenía un impuesto a pagar de 897,50 centavos. Pero ¿cuál va a ser las únicas exoneraciones que no podrían tomar ellos? No podrían descontarse ni retenciones en la fuente, ni créditos tributarios, ni lo que es el crédito en el ISD, y lo que son créditos pagados en el exterior. Tampoco pasan a reducirse lo que son créditos de años pasados que eran sujetos al régimen de microempresas. Entonces, aquí estamos hablando de una cuota única sin derecho a ninguna reducción, Marlo. Y en esto también nos hacen una consulta, si se puede por medio de la tercera edad o de la discapacidad, y tengo entendido que la No, normativa no indica nada sobre ese descuento. sí. Entonces, al momento que nosotros tenemos claro la forma de presentación, se ha tomado en cuenta un límite superior y un límite inferior, al cual no pueden ser aplicado ninguna reducción. En el ejemplo que vamos a hacer en un próximo webinar sobre el régimen RIMPE emprendedor, ahí sí vamos a poder aplicar lo que es la exoneración por tercera edad y por discapacidad, pero para negocio popular no aplica ese beneficio, Marlo. Y también hay que aclarar algo. Recordemos que la normativa está dividida por capítulos, ¿ya? Y para aquellas personas que le han dicho que también puede aplicar rebaja de gastos personales, la rebaja de gastos personales solo está en el capítulo de lo que es el régimen general. Los negocios populares no aplican rebaja por gastos personales. Pero ¿cuál ha sido una de las mayores preocupaciones que estamos teniendo ahorita en la actualidad y en el mes de diciembre, que hubo el cambio con la inclusión de facturación electrónica? Que nosotros estamos recibiendo muchas facturas y están trayendo lo que son las respectivas leyendas de negocio popular. Pero no quiere decir que porque yo reciba una factura que diga el concepto honorarios profesionales, la misma no tiene que desglosar el IVA. Nosotros sabemos que cuando hay una actividad incluyente, el comprobante de venta exigido es la nota de venta, la cual no va a desglosar IVA. Pero si nosotros recibimos una factura con actividad excluyente, sea honorarios, arrendamiento o transporte, tienen que desglosar las respectivas tarifas del IVA que nosotros conocemos, del 0 o 12%, o en el caso también del feriado que vamos a tener con la reducción de los 4 puntos. Pero si nosotros recibimos una factura electrónica con la leyenda de negocio popular y con una actividad excluyente, vamos a tributar al año 2022 bajo el régimen general en aplicación del artículo 36. Esa sería una de las consideraciones adicionales, Marco. También tener aclaratoria que no existe la nota de venta electrónica todavía.
al 16 de enero todavía no existe. Posiblemente en un futuro la administración sí la está planificando, pero hasta la fecha no existe nota de venta electrónica. Ya. Y dentro del ejemplo que estamos viendo ahorita de una factura electrónica que tenga la leyenda de negocio popular, nosotros como agentes de retención o contribuyentes especiales debemos actuar con los diferentes porcentajes de retención, tanto en renta y tanto en IVA. No quiere decir que por ser negocio popular y se emite una factura electrónica, no vamos a ser sujetos de retención. Aquí debemos de tomar en cuenta muy claramente la actividad excluyente que esté en el detalle de la factura electrónica, porque se está originando, digamos, muchos contribuyentes están emitiendo facturas electrónicas en reemplazos de las notas de venta. Para hacer una actividad incluyente, debe de emitir de manera obligatoria el formato nota de venta vigente dentro del formato público del Servicio de Rentas Internas, Marlon. Ok. Bueno, dentro de otro cambio que podemos ver nosotros en la aplicación, he tomado como un ejemplo un formulario proyectado de cómo sería para poder cancelar en el mes de marzo los contribuyentes de negocio popular. El formulario, lo aclaro, no ha sido todavía público en la página de Servicios de Rentas Internas, solo ha sido diseñado para el webinar que estamos viendo ahorita nosotros, ¿ya? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que va a haber muchos campos, si yo soy negocio popular, que van a aparecer inactivos, tanto como lo podemos ver, ingresos exentos para tercera edad como para discapacidad, lo que es el porcentaje de la rebaja, lo que son los créditos tributarios que podemos tener uso como un beneficio como contribuyente. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Si un contribuyente que tenía ingresos de $18,000 al momento de ingresar en la página del SRI para poder generar el comprobante de pago, le va a generar la cuota única de los $60. Pero si el contribuyente tiene ingresos de $30,000, en este momento la página solita va a calcular cuánto sería el impuesto excedente. Entonces aquí vamos a ver con un contribuyente con ingresos de $30,000 tendría que pagar una cuota única de $160 sin derecho a ninguna reducción o beneficio tributario, Marlon. Eh, Estamos seguros que muy pronto va a aparecer el nuevo formulario, quizás por San Valentín o después de San Valentín. En este nuevo formulario posiblemente ya tenga todos los parámetros necesarios para poder liquidar lo que es el negocio popular. ¿Ya? Se entendería que cuando ya se realiza el pago en la institución bancaria, constituye ya la presentación del impuesto a la renta. Sí, como lo pudimos ver dentro del último decreto que fue una modificación al reglamento, se daba este concepto, Marlon, de que el contribuyente, al haber presentado la declaración del impuesto a la renta, puede continuar con la permanencia de ser un negocio popular. Caso contrario, ya pasaría a formar de otro tipo de régimen. Sí, y eso más Ujú. adelante lo vamos a aclarar en las otras consultas. Voy a compartir un ratito pantalla, ¿ya? En la segunda, en la otra pregunta que teníamos, decía, ¿qué ocurre con aquellos contribuyentes que tienen otras actividades excluyentes? ¿Ya? Y tenemos un ejemplo puedo poner un contador que se encuentra en régimen general, la actividad de honorario profesional. Está facturando los $12,000. Esto se los declara ingresos en el régimen general, ya sea de forma semestral. Y también este contador, como es una persona que quiere seguir triunfando, tiene un restaurante. Esa actividad se encuentra en el régimen RIMPE y aquí le vamos a poner que también está en el negocio popular. ¿Ya? Ha facturado $5,000, ¿ya? Recordemos que por esta actividad que está aquí, entrega nota de venta y va a pagar los $60 en un formulario propuesto por Juan Carlos. Sí. ¿Cuál es su total de ingresos? Su total de ingresos es 17,000. Todavía va a pertenecer por la actividad de restaurante, este contador, en el régimen negocio popular. Pero, ¿qué ocurre con aquellos contribuyentes que sobrepasan los $20,000? Ya lo había indicado Juan Carlos que si sobrepasó los $20,000, ya tienen que tributar de acuerdo a la tablita que se encuentra en el régimen RIMPE simplificado para emprendedores y negocios populares. Para eso significa esta tablita, porque además de ser negocios populares, también aplica para los que son RIMPE emprendedores y también para en el caso de que sus límites sobrepasen. ¿Ya?
si pongo, por ejemplo, que ha vendido una panadería, este contribuyente, sobre los $55,000, significa que él tendría que pagar, de acuerdo a su proyección, 422,50. No solamente pagaría los $60, ya. Sí, el negocio popular solamente emite notas de venta física. Y si tuvo ingresos de 800,000, ya mismo vamos a ver, Giovanni, ya en esa parte. ¿Qué ocurre, eh, Juan Carlos, si tiene la persona $800,000 de ingresos? Digamos que sea negocio popular o RIMPE emprendedor. ¿Cómo sería el cálculo? Porque esa también pregunta le había hecho Clara. Ya. Aquí debemos de tomar nosotros en consideración, si nosotros tenemos un excedente de acuerdo a los ingresos que están, digamos, como un límite inferior. Si una persona que tenga ingresos de $800,000 tiene que tener la permanencia hasta el 31 de diciembre. A partir del 1 de enero pasaría a ser régimen general, pero sobre su valor excedente, él tiene que cancelar el impuesto tipo marginal. Tomando aquí el ejemplo, va a poder restarse lo que son los 200,000, un centavo. Pero aquí quiero hacer una consideración bastante fundamental. Hay en tablas que están dentro del internet y que se han podido compartir que no están con el centavo, Marlo. Están solo, digamos, con coma 00. Y eso puede generar una confusión al momento de tal vez hacer una tabla automatizada para poder calcular. Dentro de la misma ley, en el artículo 97.6, la tabla contiene lo que es un centavo en todo literal del límite inferior. Eso sería una de lo adicional que queremos compartir nosotros. Ya. Entonces, un contribuyente que tenga ingresos de $800,000 tendría que cancelar un impuesto de 14,797,52 centavos. Pero si era negocio popular, él no podría descontarse lo que son retenciones ni créditos tributarios. La consideración para poderse descontar lo que son beneficios tributarios sería para un RIMPE emprendedor. Y ojo, ya mismo vamos a ver la otra parte más importante, porque esta es la primera parte del proceso. Es decir, ya sabemos lo que tiene que cancelar este contribuyente, ¿ya? Pero ahora vamos a ver cuáles son otros tipos de consideraciones que tiene que tener, ya sea RIMPE negocio popular o RIMPE emprendedor, ¿ya? Voy a comenzar también a compartir de nuevo pantalla y aquí tenemos, ¿ya? Que es obligatorio también realizar la actualización del registro único de contribuyentes, ¿ya? ¿Por qué? Esto no tiene, muchas personas están están pensando que el servicio de rentas internas es adivino y le va a decir, ¿sabe qué? Listo, ya te estamos actualizando. No, uno mismo realiza el proceso. Ya, en la página del servicio de rentas internas, no sé si tengas esa diapositiva, Juan Carlos, hay una opción, si puedes, por favor, la comparte. En esa opción, uno coloca, vamos a estar del primer paso. Si ya sobrepasé el límite aquí está la opción donde dice actividades económicas. Ustedes dan clic en actividades económicas. Ya, en actividades económicas ustedes pueden dar y ahí una vez que coloca, si usted se encuentra en negocio popular y si, digamos que usted coloca $30,000, en el transcurso de las 2 horas se le va a actualizar el registro único de contribuyentes y va a estar a RIMPE emprendedor. Si le pasó lo que está indicando por ahí Giovanni, que le fue muy bien y coloca $800,000, automáticamente ya se le sale a régimen general en el transcurso de esta actualización, ¿ya? Esto uno mismo lo tiene que hacer, no tiene que esperar para ir al servicio de rentas internas. Este es algo obligatorio. Juan Carlos. Ya. Cuando nosotros tomamos en cuenta los cambios de montos por actividad, esto ya es una responsabilidad del contribuyente, cómo se va a acoger al respectivo régimen. No es que tal vez va a salir un catastro y nos va a decir, ¿saben qué? Ustedes ya no son emprendedores o tampoco son negocios populares. Si nosotros llegamos a tener esta equivocación en cuanto a la presentación, ya pasaría a ser un error del contribuyente por no haber establecido sus montos de ingresos, porque va a haber compañías que tengan ya, digamos, las compras establecidas de año a año. Entonces le va a decir, sabe que usted ya no es negocio popular, ahora usted es emprendedor. Entonces aquí tendríamos que ser muy cuidadosos nosotros de acuerdo a la presentación de la misma, Marlon. Voy a comenzarle una consulta que amerita en este momento. Dice, si el SRI mantiene la obligación de declarar el IVA semestral a negocio, o sea, recordemos
el primer parámetro es que una persona va revisando y en los que son negocios populares no aplica declaraciones del IVA. No tiene que aplicar declaraciones del IVA. Si por A o motivo usted al revisar el registro único de contribuyente o le sale una obligación que tiene bastantes días para poder presentar la declaración, yo le recomiendo que declare en cero, porque eso sería un error por parte desde el punto de vista de la página del Servicio de Rentas Internas. ¿Tú qué opinas, Juan Carlos? Sí, en esta parte sí debemos de dejar claro nosotros que sí sería un error por parte de rentas. Lo que podríamos hacer serían dos soluciones, siempre igual consultadas con rentas. Podría declararse en cero lo que es la declaración semestral, siempre a tiempo para no generar los $30 de multa. O la otra es ingresar una solicitud de baja de obligaciones, Marlon. Lo que sea mejor. Eh, la actualización, ¿hasta cuándo se puede realizar? Lo más antes posible, o sea, más o menos como para después desde el 2 de enero ya se tuvo que haber realizado la actualización, ¿ya? Y esta es una de las preguntas que también me dio mucho dolor de cabeza, ¿ya? Y es una corrección a un Facebook Live anterior que se realizó, ¿ya? Para profesionales, no supera los $20,000. Tenemos que actualizar para que no salga como negocio popular. Bueno, tendríamos que revisar esa parte de ahí. Esa parte todavía no. Sería un cambio que se generaría, Marlon, ahí en cuanto a profesionales. Sí, esa parte todavía no tendría que revisarle, pero sí se debería actualizar. ¿Qué ocurre con un contribuyente RIMPE emprendedor tuvo ingresos menores a los 20,000? ¿Ya? Los menores a los 20,000. Ya se ha hecho Cancelaría los... Claro, Ya, sigamos. ya se ha hecho la prueba y sí puede pasar de régimen RIMPE emprendedor a régimen RIMPE negocio popular. Sí se puede. Así más o menos como el Ecuador sí se puede, acá sí se puede. La normativa no te habla de ningún tipo de impedimento, es decir, que te tengas que quedar en el régimen RIMPE emprendedor. El único problema de ahí es que, el único problema es que tendrías que ya no tener facturación electrónica, emitir documentos físicos que sean notas de venta. Juan Carlos. Aquí hay una consideración que vamos a tomar como adicional dentro del último decreto, dentro de una modificación del artículo 225. Para los sujetos pasivos que, de acuerdo con el cumplimiento de las disposiciones vigentes, sean considerados dentro del régimen RIMPE como negocios populares, se entenderá presentar la declaración de impuestos una vez efectuado el pago siempre que sus ingresos brutos durante el periodo fiscal declarado no hayan superado el límite dispuesto por la ley. ¿Cuánto es el límite para permanecer como negocio popular? El monto de $20,000. Caso contrario, desde el 1 de enero ya pasaría a ser un régimen RIMPE emprendedor, Marlo. Correcto. Entonces, hay que tener en consideración, usted puede cambiar para que ellos analicen sus ingresos. Si usted es eh, un RIMPE emprendedor y tuvo ingresos menos de 20,000, cámbiese para negocio popular. Y bueno, voy a dar la última consulta para comenzar ya a ver cuáles son las que se están quedando pendientes en el respectivo chat. Esta no tiene que ver con negocios populares, sin embargo, tengo que referir con respecto a las declaraciones que se están dando. Recordemos que la forma de declaración que están realizando los negocios populares, ya, no tienen que realizarlo, pero cuando son RIMPE emprendedores, tienen que ver si lo está haciendo mensual, está en el artículo 97.9. Semestral, artículo 236. Pero ¿qué pasó, Marlon? Estoy revisando, he declarado mensualmente y me está apareciendo la obligación semestral. ¿Qué hago? Presente mensual. Una vez que presente mensual, se elimina la obligación que está apareciendo semestral. No intente cambiar. Usted está esperando que cambie los parámetros del Servicio de Rentas Internas. La normativa indica que ellos tienen que declarar semestralmente, pero usted se puede acoger a la forma mensual, ¿ya? Esa es la parte que había visto que estaba generando muchas dudas. Entonces voy a comenzar a leer algunas consultas para poder revisar las inquietudes, ¿ya? Los arriendos no entran en negocio popular, correcto. Los arriendos pertenecen al régimen general. ¿Cómo se paga los $60? Todavía estamos a la espera del formulario, sin embargo, al terminar el live, usted puede revisar cómo se va, como un pequeño ejemplo de lo que está indicando, Juan Carlos.
Bueno, para aportar en esa pregunta, digamos, se va a generar un formulario muy similar a lo que conocíamos como microempresas. Lo vuelvo a repetir, el formulario que estamos viendo ahorita no es un formulario que está dentro de la página de los servicios de rentas internas. Yo lo he adecuado para poder hacer el ejemplo didáctico de presentación. Pero si nosotros, como lo vamos a ver, para que una persona permanezca dentro del régimen RIMPE negocio popular, tiene que tener ingresos hasta el monto de $20,000 para que pague los $60. Pero aquí vamos a ver una consideración de acuerdo a la emisión, de acuerdo a la Corte Constitucional, de acuerdo a un criterio que aplicaba si es que una persona que tenga ingresos de $0 o no ha emitido ningún comprobante de venta, él tiene que pagar los $60. De acuerdo a la misma, se declaró como inconstitucional. Esto aplica para el año 2024. Para el año 2022 y 2023 tenemos que cancelar la cuota única de $60. Así nosotros no hayamos tenido lo que son ningún ingreso, Marlo. Te duele, te duele. Dijiste tenemos, también me duele. Claro, nos toca a todos. No podemos ser. Kevin, obligatoriamente tienes que actualizarlo. Recordemos que no puede haber multa, pero estás causando daño a ti mismo y al otro contribuyente. Vamos viendo. ¿Se modificó la opción para declarar mensualmente en el RIMPE? No, o sea, siempre va a ser semestral. Usted escoge mensual, ya como le he indicado. La solicitud de baja de obligaciones se puede realizar en línea, correcto. También se puede realizar en línea. Ya. Esta parte ya le indicamos, Álvaro, puede, como es, también debía realizar la actualización del RUC y puede pagar los $60. Ya. Otra consulta. Ivonne, y si no actualizamos, podemos seguir. No, tiene que actualizar, obligatoriamente actualice. Si usted sobrepasó los límites, actualícelos. Si usted creo que fue la que sobrepasó los 300,000, ya es, como es, obligatoriamente cámbiese a régimen general. 2 horas demora la actualización. Estamos aquí. Un momentito. No hay audio, Marlo. Me están haciendo una consulta con respecto a un albañil que se encuentra en régimen general. Recordemos que hay algunos albañiles que están colocando las actividades de construcciones. En el momento que colocan la actividad de construcciones, ya la están categorizando como régimen general. Ya. Por ahí veo otra consulta que me indican, lo que pasa es que yo aperturé solamente por 3 meses y no tuve actividad. Obligatoriamente los $60. Paga porque paga. Esto ya es algo que estamos ya de ley. Se tiene que realizar el pago. Así no haya tenido ningún tipo de actividad. ¿Ya? Otra consulta por ahí. Se me están quedando las consultas al principio, pero no sé si las pueden ir colocando para poder irlas contestando. La próxima semana aperturamos sobre RIMPE Emprendedor, Alexandra. Estamos solamente en negocios populares. La información de los ingresos, Elsa. La información de los ingresos va a ser. No hay consultas, sino